pertanyen on pertanyen, es diga Casa Real, regidors, consellers i presidents, tenim un plus, sí senyor, tenim un plus, i gràcies a aquest plus cedeguem i tenim una obligació superior a la resta de ciutadans, que és la de velar per els fons públics. Se diga com se diga, i siga qui siga. L'honor no se té per se, se té que guanyar dia a dia, i els càrrecs públics més encara, que per això estem on estem. I per això tenim la possibilitat de que quan fem coses que no toquen, i que per això està el Codi Penal, les penes que s'imposen als càrrecs públics són superiors a la d'un ciutadà normal. Normal. Per què? Perquè nosaltres estem velant per el bé comú. Per això hem sigut triats. Per tant, què està dient mentides també en la moció? Evidentment, no. I per últim, després d'explicar l'origen, després de dir per què recolzem i per què creiem que és totalment, no, creiem no, confirmem i recolzem totes les demandes que diuen les AMPes, dos coses més. El regidor de Serveis Municipals ha fet menció al tema de la neteja que ha manifestat la portaveu del Partit Popular. És cert, sí, hi ha algun problema, com ha dit el regidor. Però el que no ha dit el regidor, que ho dic jo, és que les persones que varen cometre l'error se'ls ha obert un expedient. Sí, se'ls ha obert un expedient perquè no han treballat bé. I si no han treballat bé, la seguretat, la neteja i la decència dels xiquets d'aquest col·legi estava per damunt de qualsevol cosa. I fruit d'això ha sigut l'apertura d'un expedient. Ja m'agradaria a mi que el Partit Popular reconeguera el que tingués que reconèixer quan se li demana determinades coses. Ja m'agradaria a mi com a regidor d'aquest Ajuntament. I jo també li demano al Partit Popular un nom, uno, no dos, uno, d'un regidor de Compromís que tingui una sentència. Uno, no li demane dos, uno. A partir d'ahí, no tots són iguals. ¿Alguna palabra más? Sí, buenas noches. Bueno, pues hay una diferencia. Hay una diferencia con respecto al pleno pasado en el escrito, porque ya sobre esto de educación, por desgracia, hemos debatido ya y me da la sensación de que vamos a tener que debatir más veces. Pero sí es cierto que hay una diferencia, y es que en el pleno pasado los directores de los centros escolares presentaron un escrito aquí en el Ayuntamiento al que el Partido Popular no le daba ninguna legitimidad. Parecía que aquello, pues no sabemos quién lo ha presentado porque no pone nombres, no pone apellidos y por tanto no tenía ninguna legitimidad. Es verdad que ahora legitiman en cierta parte cuando dicen los presidentes, el escrito lo firman los representantes de las AMPAs, que en cualquier caso son o presidentes o presidentas, pero va escrito por les AMPes sotosignants de les escoles, instituts públics de Burjassot. Por tanto, hemos avanzado un paso más y hay un cierto reconocimiento al escrito que se presenta. Yo plantear simplemente que no pasa nada por poner el dedo en la llaga en estas cuestiones. O sea, nosotros, lógicamente, nos adherimos entendiendo que pues cada uno tiene que asumir la responsabilidad que tiene. El Ayuntamiento tiene que asumir responsabilidades, el CEMEF tiene que asumir responsabilidades, pues las asume. Pero yo creo que estamos debatiendo algo más que todo eso, ya lo decíamos el último día. Es el malestar creciente que está sufriendo la comunidad educativa. Las AMPAs lo que nos han pedido aquí es que debatamos en pleno estas cuestiones. Y lo que es verdaderamente cierto, y lo decíamos también en el pleno pasado, es que la Generalitat Valenciana no ha parado de hacer recortes en educación. Y recordemos, porque también lo dijimos en el pleno pasado, que es competencia de la Generalitat Valenciana la educación. La media estatal de gasto en educación no universitaria es de 6.207 euros. La Comunidad Valenciana tiene 5.738 euros. Muy lejos, por supuesto, del País Vasco, que tiene 9.835, o de Asturias, que tiene 7.700. En 2004, la Generalitat Valenciana prometió erradicar los barracones. Iban a desaparecer los barracones. En estos momentos, los sindicatos de la función pública estiman que tenemos 900 barracones. Y no nos tenemos que ir muy lejos, aquí en Burjassot mismo, los tenemos. Además, la nueva consellera de Educación ha anunciado que no sacará plazas de profesores este año. Eso significa que las 2.000 jubilaciones repercutirán, obviamente, en los alumnos. Yo creo que aquí queda claro que se reduce la inversión, se reduce el profesorado, tenemos peores instalaciones y, por tanto, lo que tenemos es una educación muy deficiente. Passem al segon torn de paraula. Hi ha alguna petició?
A ver, varias cosas. A ver, vaya por delante también que nosotros no somos tan necios de no reconocer problemas que existen. El San Juan de Ribera, el Grupo Popular, lo hemos reconocido siempre y seguimos reivindicándolo. Y también hay algún proyecto más pendiente, como es el Villar Palas y los baños, y eso siempre lo vamos a reconocer. Aquí no estamos diciendo que el gobierno autonómico lo haga todo bien en educación, porque no es así, es que no es así. Ahora, de decir eso a decir todo lo que se dice en el manifiesto, pues hay cosas que para nosotros son incorrectas y que entendemos que las AMPAs, los representantes de las AMPAs o los padres por desconocimiento las han formulado así. Por ejemplo, ellos dicen que la limpieza corresponde al gobierno autonómico. No es así porque acaban de reconocer aquí en este pleno la concejalía y eso le honra que es un tema municipal, es CEMEF. Pues aquí en el manifiesto, cualquiera que se lo lea, dice que la limpieza es la Generalitat y que los recortes impiden que se haga una buena limpieza. No tiene nada que ver aquí el gobierno autonómico, ¿vale? Entonces los padres te dicen que ellos no saben lo que corresponde a una cosa y a otra. Yo tengo que decir que aquí se ha dicho la competencia de la Generalitat. Señores, léanse la Ley Orgánica de Educación. Las competencias en educación las tiene el Ministerio, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos. A cada uno con sus partes, pero las tres administraciones. Ya dejemos ahí porque es que es así, lo queramos o no lo queramos, pero es muy fácil decir, no, las tienen los gobiernos autonómicos, no es así. Insisto, el gobierno autonómico no lo hace todo bien, evidentemente, y ahí nosotros, donde los padres reclamen cosas que nos hacen bien, ahí vamos a estar, ¿vale? Se habla de recortes en educación, ya se dijo en el anterior pleno. Se dice en el manifiesto que los recortes y el impago de la Consellería ha creado problemas de pagos de luz, de agua y suministro. No es cierto. Ningún colegio de Burjasot ha tenido problemas de impago de luz, agua y suministros por impago de la Consellería. La Consellería es verdad que se había retrasado en el pago de los gastos de funcionamiento y se ha puesto al día el 17 de febrero. No se debe nada, ni a la concertada ni a la pública, de gastos de funcionamiento. Pero es que es más, el colegio del que luego hablaremos en otra moción que se ha puesto aquí, que es el Lluís Vives de Valencia, ha reconocido la directora que en ningún momento ha habido corte de suministro por impago de la Consellería. A 17 de febrero, con retraso, se han puesto al día. ¿Siguen habiendo retrasos en algunas partidas? Efectivamente. Pero es que yo ahora le pregunto al equipo de gobierno municipal, señores, nosotros ya, digo el ayuntamiento porque somos todos los que estamos aquí, o el equipo de gobierno municipal, ¿se han pagado ya las becas de comedor? ¿Se ha pagado el gabinete, a los psicólogos del gabinete psicopedagógico? ¿Se ha pagado ya? Pues ha sido estos días. ¿Los libros? Pues ha sido hace nada, porque, vamos, el pleno anterior lo preguntamos y... Vale. Per favor, el públic no intervé en esta part del plenari. La beca de libros todavía no. Demane respecte a les persones que estan parlant. I recorde que en el segon torn tenim 5 minuts. Vale. Las becas de libros todavía no, ¿vale? Pero yo quiero decir algo más. Claro que hay que meter, se ha metido aquí el dedo en la llaga, se ha dicho que claro que hay que hablar. Han insistido en que yo diga porque he dicho que habían imputados en todas las filas. Y por aquí dicen, dime uno. Yo al señor Blanco, y me sabe mal, pero ya que lo dicen, pues oye, vamos a decirlo. El candidato a la alcaldía de Sevilla, y no voy a decir el nombre, está imputado por el caso Merca Sevilla. El exalcalde de Pinto, actualmente concejal de Pinto, está imputado por un delito de tráfico de influencias y cohecho. De Málaga, Antonia Muñoz está imputada por contratar presuntamente el ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y 57 familiares. De Izquierda Unida, todos son de Izquierda Unida, ¿vale? Y está condenada también por una falta de maltrato contra otra edil del partido andalucista. El alcalde de Madroñera está imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio, construir chalés ilegales en suelo rústico y protegido. Estos están actualmente en cargos públicos de Izquierda Unida. No son dos. Míreselo porque esto es así actualmente. Y el Compromís es cierto que no tiene ningún cargo público, pero no tiene ningún cargo público porque no salió elegido, porque un concejal de Redován, sí, de Redován, un concejal, per favor, demane ordre. Un concejal de